Por eso cuando usted analiza el caso de Israel, notamos que ellos fueron escogidos por Dios para ser depositarios de su palabra y de su revelación personal. También, como ya les mencioné, mostrar un estilo de vida ejemplar delante de los pueblos. Tercero, a través de ellos Dios traería al Mesías. Pero como Israel no correspondió a ese parámetro divino en el cual los encumbró según su plan, entonces el Señor, según lo que nos muestra el Nuevo Testamento, provocó a celos, llamando a otro pueblo que no tenía una relación con Dios, que no le conocía. Y en ese tenor, entonces, como nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, habéis sido hechos cercanos o pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, entonces ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, estábamos perdidos, éramos reos, estábamos condenados, no teníamos esperanza, no teníamos un acercamiento con el Dios que salva, que purifica, que santifica y que transforma. Pero por causa de la rebelión de un pueblo que desde un principio fue comisionado, como ellos decidieron no abrazar lo que Dios tenía para ellos, entonces Pablo, en el largo paréntesis de Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11, entonces nos describe cómo él decidió, a la luz de este rechazo o repudio, llamar a la iglesia y entonces equiparla para que ella, en el nombre del Señor, se lanzara y con disposición, gallardía y determinación. Entonces, más que tener una actitud defensiva, la iglesia marchara ofensivamente, tomando el control y dominio, porque toda potestad le había sido dada a nuestro Señor como consecuencia de su encarnación, muerte, resurrección y ascensión. Así que Él tiene toda autoridad, y a la iglesia se le ha delegado este plan de conquistar para la gloria de Dios todo cuanto se encuentre a su alrededor, con la promesa de que aún las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Así que, amados hermanos, en esta misión centrífuga, recuerden, no que la gente venga a nosotros, sino que nosotros vayamos a la gente. Algo similar a lo que ocurrió con el ministerio de Moisés. Moisés, donde la presencia de Dios se moviera, Moisés iba, pero con Josué fue diferente. A Josué le dijo: donde tú vayas, yo iré contigo. Un prototipo de lo que representaría la iglesia, en un sentido donde el Señor ya nos ha empoderado, nos ha llenado, nos ha equipado, y lo único que nos dice es: yo quiero que ustedes vayan a todo el mundo y que prediquen el evangelio, y que el ministerio de cada cual pueda tener un efecto en cada vida, porque no hemos sido llamados a convertir a nadie, pero sí a regar la semilla de la poderosa palabra de Dios. Así que necesitamos llenarnos para dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. De lo que tenemos, de eso te damos, como le dijo el apóstol Pedro al paralítico o al cojo cuando lo sanó: mira, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tiene la iglesia? Poder, unción, autoridad. Y claro, el Señor provee y da y suministra recursos suficientes, pero más que solo recursos materiales, la iglesia posee una autoridad para abrir y cerrar el cielo en el nombre que es sobre todo nombre, cada vez que predica la palabra y declara las verdades divinas, para dar a un mundo que perece la vida que viene desde el tercer cielo, desde el trono de Dios. Por eso en Marcos capítulo 16, versículo 15, el texto nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad. Nótese que son dos imperativos. Esto no es algo opcional, no es si usted quiere, si le parece. Bueno, déjame ver, ¿puedo sacar tiempo para agendarlo? No, el Señor nos ha dado imperativos, mandatos, órdenes
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 19, que también tiene que ver con el reflejo de la gran comisión, él dice, por tanto, id y haced discípulos. O sea, que en todo esto lo que vemos es cómo el Señor está diciéndole a la iglesia que debe dejar su zona de comodidad para ir a transmitir las verdades que este mundo necesita, porque este mundo está enfermo, este mundo está podrido, en este mundo caído la gente está desesperada, la gente vive desesperanzado, la gente atraviesa por un valle de sombra de muerte y lo que necesita es una palabra que los levante, una palabra que los conecte con Dios. Y esta palabra es la palabra que Hebreos capítulo 4 versículo 12 en adelante proclama. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nada hay que se esconda delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dicho de otro modo, y cierro la cita. La cita lo que nos dice es hablar de la palabra de Dios es lo mismo que representar al Dios de la palabra, pero al Dios de la palabra hay que comunicarlo de una forma donde se manifieste la naturaleza de nuestro llamado, porque cada uno de nosotros somos testimonios vivos, experiencias andantes que han tenido un contacto directo con Dios, una relación que nos ha cambiado el norte, que nos ha dado un nuevo propósito, una nueva manera de ver la vida, y eso es lo que en el nombre de Jesús tenemos que darle a otro, de que de la misma forma como Dios tuvo misericordia de mí, también la puede tener de ti. De la misma manera como su palabra ha renovado mi entendimiento y ha cambiado mi perspectiva, así Dios quiere cambiar tu vida para que tengas una relación vivificante con su Hijo y para que Él te lleve a los brazos del Padre. Ahora, esta es la gran encomienda. Pero miren cómo Pablo nos hace unas declaraciones que nos confrontan. Hemos sido enviados de parte de Dios, pero lamentablemente nosotros nos caracterizamos por una ausencia o un incumplimiento de la gran comisión. Y Pablo dice en Romanos capítulo 10 versículo 14, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo ellos van a levantar una plegaria? ¿Cómo podrán orar a aquel en el cual no han creído? Pero antes de creer, primero tienen que escuchar. ¿Y cómo ellos van a creer y van a escuchar si quienes se suponen que deben predicar, lamentablemente no estamos saliendo con la agresividad y la determinación con la que debería caracterizarnos? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la verdad, si nosotros conocemos al Señor, realmente debería ocurrir que en la iglesia del Señor en sentido general se diera una especie de revolución, de transformación y reforma, de dar por gracia lo que gratuitamente hemos recibido. Si el borracho no se avergüenza de ser borracho, si el hombre de la vida alegre y la mujer de la vida alegre se enorgullece y anda con el pecho parado en sus delitos y pecados, ¿por qué nosotros avergonzarnos de un mensaje que tiene el poder y la autoridad para cambiar al hombre y llevarlo a la presencia del Señor? Como hay veces que yo oigo jóvenes en las calles cantando sus rap o sus dembow o sus diferentes canciones, y yo digo, ¿y tú crees que yo me voy a avergonzar de recitar la Biblia practicándola para también predicarla? Si ellos se sienten orgullosos con la basura que proclaman, estaré yo intimidado con la verdad que me cambia. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahí nos cita a Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
Nunca valoraremos la trascendencia de las buenas nuevas hasta que no veamos la miseria de nuestro pecado. A un preso cuando le dice, eres libre, mire. A un endeudado que le digan, oye, tu deuda ha sido cancelada. A uno que no tiene techo que le diga, recibe un lugar donde dignamente puedas vivir. A uno que tenga hambre que le brinden un banquete. Hay ropa de más, escoge y la que te guste, póntela. Cuando estábamos desamparados, desahuciados para la gente, porque el amor de Dios es tan grande que no teniendo nosotros qué ofrecerle, Él desinteresadamente nos amó y decidió salvarnos. Porque su amor fue tan grande que, como dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Miren cómo esto se ilustra en Isaías capítulo 61, versículo 1, que me gocé bastante cuando leyeron. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. El hecho de ungir tiene que ver con consagrar, dedicar, destinar para una labor especial. Los sacerdotes, los profetas y los reyes eran ungidos. Ahora la iglesia en el Nuevo Testamento ha sido simbólicamente ungida, como veremos en una cita específica de referencia nuevo testamentaria, para que nosotros tengamos la claridad teológica de que en el Señor hemos sido llamados y hemos recibido todo lo necesario para que comuniquemos este mensaje. El texto dice, me ha enviado. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar. Como este verbo proclamar, predicar, dar a conocer el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y cuál es el año de la buena voluntad de Jehová? El día de la restauración, el día de la esperanza, el día de cómo en el Señor tenemos misericordia, de cómo en el Señor no somos juzgados, sino que el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Por tanto, para mí hay abundante gracia, y el Padre se complace con mi persona, no porque tengo un mérito propio, es que como estoy en el Hijo y el Padre se complace en el Hijo, también como estoy en el Hijo, el Padre se complace conmigo. Así que de la misma forma como el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, por cuanto estoy en Cristo y la justicia de Cristo me ampara. Cuando el Padre me ve, no ve a un pecador desprotegido, sino a un pecador rescatado por la gracia de Cristo, y que el Padre recibe abiertamente por la obra sustituta, representativa y vicaria de aquel que derramó su sangre por un pecador que no lo merecía, pero que su amor fue tan grande que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este año de la buena voluntad implica, mis amados hermanos, ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Una persona quebrantada, una persona triste, una persona bajo sufrimiento, que de repente se le diga, oye, cambia tu lamento en baile, porque el Señor ha decidido darte un nuevo corazón para que se manifieste su alegría. Y como dijo el apóstol Pablo, porque uno en la fe sabe que los procesos te hacen madurar, que aunque uno atraviese por momentos y circunstancias difíciles, el Señor tiene un propósito para que tú aprendas a contentarte en
en Él para que su gozo sea tu fortaleza y no necesariamente los bienes que tú poseas. ¿Por qué? Porque cuando los bienes materiales se agotan, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará con tu corazón? Pero cuando tenemos al Señor, no importa lo que tenga o lo que no tenga, siempre que en mi corazón esté el tesoro de Cristo, mi deleite, mi complacencia será en agradarle a Él en todo. Por eso el apóstol Pablo dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a tu nombre. Habla de óleo de gozo en lugar de luto. Habla de manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados. Ahí no dice son, sino serán. ¿Por qué? Porque Dios no se detiene a ver nuestro presente. Él se detiene a revelarse en el presente, pero Él ya tiene una perspectiva gloriosa para nosotros en el futuro. Nosotros vemos lo que estamos pasando, pero ya Dios ve un producto terminado. Así que aquel que comenzó hasta el día de Jesucristo. El autor de Hebreos dice, refiriéndose a Cristo, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Así que, amados hermanos, el Señor nos ha dado una misión, pero para que esa misión sea una realidad y no una utopía, Él nos ha dado los recursos espirituales para que esto sea una manifestación tangible, palpable. Por eso le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder. ¿Por qué? Porque el Señor, a diferencia del faraón, no sé si usted puede recordar que el faraón demandó un trabajo exigente y de mucho peso sin suplir los materiales para que esto se hiciera. Pero el Señor no es como faraón. El Señor no te pide lo que Él sabe que tú no puedes hacer, sino que cuando Él te dice hazlo, no es solo porque Él sepa que lo puedas hacer, sino que te he dado todo lo que tú necesitas para que lo hagas con excelencia. Entonces mire lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigos, que con el tiempo se traduce como un mártir, como uno que está dispuesto a dar su vida, ofrendarla por causa del Evangelio. Ahora mismo no te voy a pedir que pienses en ofrendar tu vida al costo de darla en el contexto de la muerte, porque si uno no está dispuesto a dar áreas de tu vida en aspectos esenciales, no estarás listo para dar tu vida en caso de ser necesario en el contexto de la muerte. Así que primero debo morir a mis decisiones. Primero debo morir a mis caprichos. Primero debo morir a esa negación de resistir el gobierno de Dios en mi vida. Así que cuando yo progresivamente vaya muriendo en cada área de mi corazón, en cada aspecto de mi vida, en cada uno de los renglones donde continuamente tiendo a obrar a mi manera o de mi propia forma, entonces el Señor nos irá preparando para hacer lo necesario, incluso cuando nos veamos amenazados. Pero nótese que dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Y claro, se refiere a áreas geográficas específicas. Pero como muchas veces caemos en la terrible tentación de proponernos predicar lejos de la iglesia o lejos de la casa, cuando quienes viven con nosotros penosamente no están ni escuchando el mensaje, ni están presenciando en nuestras vidas las verdades que tú dices que conoces y que amas. Y yo tengo que confesar que es difícil compartir con nuestros seres queridos el Evangelio, porque en un sentido nos conocen, saben de cuál pierna cojeamos, saben de cuál ojo vemos menos, saben cuál es el miembro que menos trabaja. ¿Por qué? Porque hay una especie de microscopio donde ellos, por la relación, por la cercanía, saben incluso hasta cuáles son los temores y las quejas que nos afligen en el día a día.
Y es como incómodo tú ir a ministrarle a una persona que tú sabes. Pero ahí es donde radica precisamente el poder de la gracia. Porque los fariseos y los escribas se creían líderes super espirituales, porque tenían la apariencia. Pero es diferente cuando tú te acercas a una persona que está batallando con una situación y tú le dices: mira, vengo a darte un mensaje de ánimo, no a juzgarte, sino a identificarme empáticamente con lo que tú estás viviendo. Porque yo también pasé por ahí, yo sé lo que se siente, yo sé que uno como que pierde los estribos, pierde el control. Pero déjame decirte que en el Señor hay esperanza para ti de la misma manera como lo hubo para mí. Y yo sé que tú me conoces y quiero que sepas que el Señor no ha terminado conmigo. Él me está procesando, está formando a Cristo. Así que cuando yo falle, por favor, no lo veas como algo intencional. No, es que como el niño que después de nacer y comenzar a gatear, que quiere pararse para luego correr, me encuentro en ese proceso. Y como el Señor me está formando, quiero que sepas que a veces me voy a caer, a veces incluso voy a fallar, pero no pongas tu mirada en mí, ponla en Él, porque el que me está formando es Él. Eso es humildad. Y yo quiero que usted vea cómo este mensaje tiene que ser progresivamente extendido, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí brevemente quiero hacer un paréntesis. Ezequiel capítulo 11, a la altura del versículo 19, el que ha tenido la oportunidad de leer este capítulo notará lo siguiente. El Señor le dice a Israel: yo los voy a restaurar, yo los voy a levantar, de la tierra de donde los saqué, yo los voy a llevar de nuevo. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es: ¿acaso Israel no es el pueblo que conocía la ley del Señor? ¿Acaso no tenía un conocimiento de quién es Él? ¿Y qué fue lo que provocó el enojo del Señor para que fuesen sacados de su tierra y para que a su debido tiempo entonces fuesen traídos de nuevo a la tierra de promisión o la tierra de bendición o la tierra prometida? Por eso el Señor les dice: yo les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a quitar ese corazón de piedra, porque un corazón de piedra no tiene sensibilidad. Un corazón de piedra no muestra ternura delante de la presencia de Dios. Un corazón de piedra es apático, un corazón de piedra es indiferente. Un corazón de piedra no es receptivo, al contrario, es duro, impermeable. Nada entra, nada penetra, nada surte un efecto en ese tipo de corazón. Pero este tipo de corazón a veces se caracteriza porque tiene conocimiento. Porque el pueblo de Israel conocía quién era Dios. Pero una cosa es tener información y otra es dejar que el conocimiento de Dios pueda llegar a lo profundo de mi ser. Por eso es que hay tanta gente que se quejan de cómo muchos de nosotros sabemos recitar versículos de la Biblia de memoria y hasta predicar y hablar cosas extraordinarias de quién es Dios, pero lamentablemente hay una flaqueza muy evidente en el carácter. ¿Por qué? Porque repercute negativamente en nuestra integridad. Y esa era la situación de Israel. Por eso Dios dice: más que solo conocer la ley, más que solo tenerla en la mente, sobrenaturalmente voy a intervenir a través de mi Santo Espíritu para que esa ley pase de la mente al corazón. Y cuando hablo del corazón me estoy refiriendo porque para el hebreo el corazón representaba el centro de operaciones. Incluía la mente, el intelecto o la psiquis, así como la parte volitiva, los sentimientos, las emociones, el entendimiento. Prácticamente todo lo que representa el hombre interior era visto en el concepto oriental global con el corazón. Así que lo que estamos diciendo aquí es prácticamente lo que Jesucristo declaró: y amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, prácticamente con todo lo que eres, porque amar a Dios representa la distinción radical entre quienes le sirven a Él y quienes no. Porque cuando ames al Señor, su amor estará por encima de todo. Pero para amarlo de esa manera, el Espíritu Santo tiene que operar en tu corazón un
cambio total, donde de piedra pase a ser un corazón de carne. Pero para que eso pase hay que darle cabida a la palabra. Jesús reprochó a los escribas y los fariseos diciéndoles: mi palabra no tiene cabida en ustedes. No porque la palabra no fuese poderosa, es que hay una condición humana donde usted tiene que abrirse para que la medicina surte el efecto en su vida. Usted no se sana por tener la receta, usted no se sana simplemente por ir al médico. Usted se sana cuando el médico le dice: mira, hay un problema, hay una situación, un cuadro clínico delicado, esto es lo que tiene que tomar. Cuando escuchamos la palabra, cuando presenciamos los actos portentosos del Señor, lo que realmente opera el milagro que necesitamos para resucitar, para ser sanados y para ser restaurados, es cuando nos tomamos las enseñanzas de la palabra y la aplicamos de corazón y determinación. Es que la mayoría se ha caracterizado por jugar a la religión, el formalismo. Voy a la iglesia, como dicen muchos católicos, ya cumplí con Dios. Pero ¿cómo así que cumplí con Dios? Si esto es un asunto de solo ir a la iglesia, de nada sirve ir a la iglesia y que lo que se hace en la iglesia no forme parte de tu vida. Hay una especie de fe natural. Cada vez que uno pasa por un puente, aún el impío cree que el puente no se va a caer. Eso es una fe natural. ¿Sí o no? Cuando usted hace un pago, usted por fe está acreditando que no le van a engañar. Una fe normal, natural. Pero más que una fe natural, como dijo D.L. Moody, un famoso predicador del siglo XIX, un poquito de fe lleva tu alma al cielo, como el que tuviera fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Ok, pero mucha fe, más que llevar tu alma al cielo, traslada el cielo a tu alma. Y eso es lo que necesitamos. Creyentes comprometidos, creyentes que con una responsabilidad evidente vivan a la altura de su supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que más que hablar de la verdad se traduzca en ellos y que sean un testimonio o un sermón viviente, caminante, que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y como dijo Pablo en otra ocasión, sea que comamos o bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y este corazón de piedra será cambiado a un corazón de carne cuando el Espíritu de Dios en nuestras vidas haga este trabajo. Y miren cuál es la meta: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahora, ¿cómo evangelizar mi comunidad? Porque hay una misión. Puede ser a través del evangelismo personal. Salimos, predicamos a través de un trato directo con las personas, pero también puede ser por medio de buenas obras. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Como a un necesitado que tiene hambre, usted le va a dar, claro, puede darle la palabra, pero aparte de darle la palabra, dele un pan. Al que está sucio, dele un jabón, dele un desodorante, dele una toalla, dele algo que sea útil. ¿Por qué? Porque el Señor no nos salvó tan solamente declarando promesas, sino a través de actos concretos, como el hecho de enviar a su Hijo amado a morir por nosotros. Él desde el cielo no dijo: yo te amo, yo te quiero y eso es todo. No, envió a su Hijo como muestra de que realmente me amaba. Así que la iglesia debe aprender a que por medio de buenas obras, porque no predicamos que el hombre sea salvo por buenas obras, pero la verdadera fe nunca viene sola, sino que la fe es acompañada de una transformación que evidencia tangiblemente que el poder de Dios realmente me ha cambiado. Así que el que de boca me dice que es, pero no vive como debe ser, lamentablemente se engaña a sí mismo y es un falso religioso. Número 3, presentaciones artísticas tanto dentro como fuera de la iglesia. La iglesia pudiera hacer presentaciones teatrales, pantomimas o conciertos. ¿Por qué? Porque son medios diferentes de uno dar a conocer, como cuando te hablan de una persona que se vive quejando de que siempre le dan el mismo arroz. Bueno,
Yo soy un apasionado del arroz, no de tanto, pero sí me gusta que me pongan mi porción de arroz. Entonces, cuando usted ve que todos los días le ponen arroz blanco, usted dice, pero no hay una variedad. Oh, pero claro que sí, te podemos dar moro con guandules, moro de habichuela negra, moro de habichuela roja y un moro de habas, pero también puede ser un locrio. O sea, el mismo arroz, pero una variante en cada una de sus diversificaciones o manifestaciones. Esto representa precisamente los medios que se pueden usar para que esto sea una realidad. Otra es visitar las casas del vecindario de 2 en 2, como el Señor así lo estableció. Y la predicación al aire libre, que son las famosas campañas evangelísticas, así como la entrega de literatura o los reconocidos tratados. Y los mensajes en calcomanías como el Señor es fiel, el Señor es tu guardador, entre otras cosas. También pudiéramos hacer alusión a los estudios bíblicos en los hogares, las famosas células. Amados, eso es esencial. Las células. Ese ministerio funciona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando usted tiene que tratar con una multitud, cuando usted tiene tiempo para tratar con unos cuantos. Jesús no llamó a 100 hombres para prepararlos y luego enviarlos. Llamó a 12. ¿Por qué? Porque cuando hay pocas personas, uno puede concentrarse en las necesidades de cada una. Por eso es bueno una distribución de líderes de grupos. ¿Por qué? Porque como Jetro le dijo a Moisés, Moisés, si te dedicas tú solo a dirigir este pueblo, vas a perecer. Así que según la capacidad de cada uno, delega. Sé más sabio, sé más entendido. También utilizar las redes sociales. A los chicos principalmente que tienen una habilidad asombrosa. La mayoría de los que estamos aquí probablemente nacimos en una etapa de transición donde la tradición y la explosión de la tecnología están de la mano, pero los que nacieron ya cuando la tecnología se desató, como que les fluye, como cuando un niño acabando de nacer te agarra un celular y te lo manipula con una agilidad asombrosa. Proyección de películas, así como su explicación y emplear el internet o EvangelChat. Bueno, pasos para iniciar una predicación personal. Siempre saca tiempo para orar y leer la Biblia. Escoge un lugar y un tiempo adecuados. Prepara tu mensaje personal. O sea, son unas sugerencias de cómo hacerlo para que nuestra misión se pueda llevar a cabo. Prepara una reserva de preguntas de sondeo, como por ejemplo, cuando usted está en un autobús o en un vehículo público o en espera en una cita médica, siempre conecte con un tema de la sociedad o que haya repercutido para luego aterrizar con lo que es la predicación del evangelio. No te apresures para empezar a testificar, solo escucha, presta atención y el Señor te proveerá una ocasión para que eso se haga. Ahora bien, ¿cómo ser un pregonero de buenas nuevas? El Señor en Isaías capítulo 61 lo estableció y él dijo que el Espíritu de Jehová el Señor estaba sobre él y que lo había ungido. Miren cómo Pablo en 2 Corintios capítulo 1 desde el versículo 22 en adelante establece una serie de hechos que los da por sentado y él dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. O sea, que ya esa experiencia en Cristo es una realidad, nos ha ungido, nos ha sellado y ha dado un pago por adelantado, que es las arras del Espíritu. Y miren también cómo primera de Juan 2:20 y 27 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. No dice que la vamos a tener, es que ya la tenemos. Y la unción del Santo consiste en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, no que van a recibir, sino que ya la recibieron, de Él permanece en vosotros. Y ahí entonces, teniendo la morada, Efesios capítulo 5 versículo 18, entonces el texto sagrado nos invita a la llenura, porque una cosa es la morada y otra es la llenura. La morada es todo el que viene a Cristo, el Espíritu Santo hace morada en él, pero la llenura tiene que ver con sujetarse a Cristo para que su señorío se evidencie en todas nuestras vidas.
El texto dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y vamos brevemente a meternos en lo que es el contexto de este pasaje. Mire, en el mundo antiguo, las religiones paganas ancladas en la mitología, como es el caso a quienes los romanos llamaban el dios Baco o el dios del vino, o como los griegos decían Dioniso o Dionisios, en honor a las festividades que se llevaban a cabo, las personas ingerían una enorme cantidad de bebidas alcohólicas, en este caso vino. ¿Para qué? Porque ellos interpretaban que mientras más borracho o dominado por el alcohol, mayor posesión o mayor gobierno tendría el dios mitológico Baco o Dionisio sobre quien bebía mucho licor. Entonces, ¿qué hacían? Como yo quería agradar al dios mitológico Dionisio, entonces una forma de yo identificarme con su control, con su efecto, era consumir mucho alcohol. Entonces, en ese sentido, un alcohólico, un borracho, su comportamiento era inadecuado, desenfrenado o descontrolado. Entonces, veamos brevemente similitudes y contrastes entre el borracho y el que es lleno del Espíritu Santo. En ambas condiciones, la persona está bajo un poder externo. El creyente bajo el poder del Espíritu Santo, en cambio el borracho o el ebrio bajo los efectos del alcohol. El borracho obra de una forma injusta, descontrolada, desenfrenada, pero el creyente, guiado por el poder del Espíritu Santo, entonces opera de una forma que se ajusta a la verdad, la santidad y la justicia. En segundo lugar, queda afectado la forma de andar de la persona, tal cual como lo he destacado. En tercero, la persona es vehementemente dinámica o estimulada, uno para el mal y otro para el bien. El creyente ha sido rescatado de su vana manera de vivir para ser un siervo de la justicia, no para vivir a su manera. Rápidamente veamos el significado de la declaración sed llenos, que es un imperativo, porque viene de plero, es un imperativo. Si es un mandato, no es opcional. Cuando el creyente no se deja llenar por el Espíritu Santo, está pecando. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, deja que te llenen. Así que si no eres lleno, si no estás siendo lleno del Espíritu Santo, estás en desobediencia. Si no dejamos que el Señor nos llene, y vamos a ver cuál es el significado de ser llenos. Dije, número 1, que es un imperativo. Número 2, está en tiempo presente. O sea, que lo que Dios hizo en mí hace un tiempo no es lo último que Él quiere hacer, sino que continuamente debo sujetarme para que el Señor me llene. Número 3, está en una forma pasiva, pero como dijo el escritor Horacio Alonso, lo único pasivo es la forma verbal, no nuestra actitud. Bien, y esto yo lo voy a explicar. Número 4, es consciente en su aplicación. ¿Qué nos dice Romanos 12:1? Así os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad del Señor, la cual es agradable y perfecta. O sea, que la manera en la que yo conozco la voluntad de Dios y puedo actuar conforme a la voluntad de Dios es cuando primero mi mente es renovada, cambiada. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir a la altura de lo que Dios quiere para mí si primero no se da un cambio de mente y corazón. Lo que me llena es lo que me controla. Si yo vivo continuamente expuesto a una información de naturaleza basófica, que lo único que hace es pervertir mi mente, deformar mi intelecto, entonces eso repercute negativamente en todo mi proceder. Por eso Proverbios 23:7 dice, tal cual es su pensamiento en su corazón, es él. ¿Qué somos? Lo que pensamos. ¿Qué hacemos o qué aplicamos? Nuestras convicciones. Por consiguiente, de la única manera que nuestro andar será conforme a lo que Dios ha establecido es cuando primero su palabra renueve nuestro entendimiento y comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor, la cual es agradable y perfecta.
Así que si es un imperativo, si está en tiempo presente y es una forma pasiva, y aquí como dije me detengo rápidamente, una forma pasiva, quienes recuerdan la gramática en bachillerato más o menos, notarán que la forma activa y pasiva son dos medios a través de las cuales se evidencian las acciones. Una cosa es que yo diga, Luis recoge la basura, ¿verdad? Esa es la forma activa, porque en la forma activa el sujeto ejecuta la acción que se le atribuye. Pero cuando yo digo la basura es recogida por Luis, entonces el sujeto se convierte en objeto, altero la sintaxis de la oración, mando al sujeto al lugar del objeto y al objeto al lugar del sujeto, uso el verbo ser más el participio del verbo correspondiente, tomando en cuenta el tiempo del verbo en la oración activa, y entonces digo, la basura es recogida por Luis. Cuando Pablo usa la forma pasiva, lo que nos está diciendo es, Dios quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo, pero tú no te autollenas, Él te llena. Pero ¿cómo Él te llena? Cuando tú activamente te sometes al control del Espíritu Santo para que Él te gobierne y te guíe en cada una de tus decisiones. Por lo tanto, la llenura del Espíritu no tiene que ver cuánto tengo del Espíritu, porque la morada ya la tiene, sino cuánto el Espíritu tiene de mí en mi vivencia diaria. El término plero aludía al viento que llenaba las velas de una embarcación, la fuerza, el ímpetu. También la acción de la sal sobre la carne. Mire, una carne que no tiene sal. Ay, Espíritu Santo, ayúdanos. Está desabrida, no tiene sabor. ¿Cuántos cristianos viven vidas sin sabor? ¿Saben por qué? Porque como lamentablemente cuando la sal pierde su propósito, para lo único que se usa es como en el templo, que cuando había llovizna, la sal que ya había perdido la capacidad para salar, era usada para ser tirada en el suelo de mármol del templo para ser pisoteada por los hombres. Eso pasa cuando el creyente ya no tiene testimonio, que la gente ya no cree en él, la gente lo señala, la gente habla y lo difama. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sal ya no está salando. ¿Y de qué hablar de un bombillo que no alumbra? Eso no sirve. Ah, yo tengo el nombre de bombillo, sí, pero tú estás alumbrando. Ah, tengo el nombre de cristiano, sí, pero estás viviendo como un cristiano. Tercero, era utilizada para el proceso de poner en remojo. Cuando una persona en la antigüedad quería extender un cuero de animal, lo sumergía en aceite y grasa. ¿Por qué? Porque esto hacía que su contextura fuese más flexible, se extendiera, fuese flácido. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces nosotros tenemos fortalezas. Hay una resistencia al actuar de Dios en nuestras vidas, y por eso necesitamos la llenura para hacernos más dóciles, más manejables, más sumisos, más humildes. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, desde el versículo 4 al 5 en adelante, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por último, tiene la connotación de control total o absoluto. Imagínense la figura de un guante. Un guante solo no atrapa una pelota. Oh, el guante que se mueve solo. Un batazo fue y el guante le cae atrás a la pelota. No, el guante solo es solo un guante. Ahora, cuando una mano llena cada espacio del guante, tiene una agencia que lo dirige. Así que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control del Espíritu sobre nosotros. Mientras más yo me sujeto, Él más me dirige. Y como es una experiencia presente, continua, nunca termina. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener áreas de nuestras vidas donde vamos a tener que aprender a depender de la dirección del Señor.
Por eso cuando Pablo le rogó al Señor que le quitara el aguijón que lo atormentaba, que le incomodaba, la respuesta de Dios fue: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué? Porque la debilidad me deja ver de que yo no dependo de mí. Si quiero ser un cristiano para la gloria de Dios, debo continuamente aprender y reconocer de que es un llamado sobrenatural y yo soy natural, por ende no califico. Pero si Él me capacita, claro que en su nombre lo voy a hacer. Usted se acuerda de Pedro. Pedro, cuando ve al Señor, le dice: mira, si eres tú, haz que yo vaya. Oh, pero ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. No es normal caminar sobre las aguas, pero cuando Pedro quitó la mirada del Señor, ¿qué hizo? Se hundió. ¿Saben por qué? Porque la vida cristiana no es natural, no es ordinaria, sino extraordinaria. No lo vamos a hacer a menos que el Señor nos ayude. Ahora, ¿qué se requiere para ser llenos del Espíritu Santo? Y ya estamos cerrando. Número 1, confesar y quitar todo pecado conocido en nuestras vidas. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo, darnos totalmente a su control, tal cual como lo vimos en Romanos capítulo 12, 1 al 2. Tercero, la palabra de Cristo debe habitar ricamente en nosotros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y yo me pregunto, ¿por qué hay muchos arrepentidos pero pocos convertidos? Es que lamentablemente la ley del Señor no está morando abundantemente en ellos. Porque Pedro dice: arrepentíos y... ay, yo siento un pesar, sé que le he fallado al Señor. Sí, pero nada más te queda ahí, varón. Tiene que haber una decisión. Yo le he dicho a mi esposa y he compartido con mis hijos: no se lleven tan solamente de las palabras. Quien te habla y no hay una correspondencia entre lo que dice y cómo vive, hay una disonancia, una contradicción. Así que de nada nos sirve hablar lo bueno si no hacemos lo bueno. De nada nos sirve venir al lugar correcto si no estamos caminando correctamente. Entonces Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, tiene que ser una habitación rica. ¿Por qué? Porque ya les dije, lo que me llena es lo que me controla. ¿Cómo actúa una persona llena de tristeza? ¿Cómo actúa una persona llena de angustia? ¿Cómo actúa una persona llena de fe? ¿Cómo actúa una persona llena de amor? ¿Cómo actúa una persona llena de coraje? ¿Cómo actúa una persona llena de valentía? Es que lo que te llena es lo que te controla. Si el Espíritu Santo me llena en el sentido de controlarme, de dirigirme, entonces yo podré ser un cristiano victorioso en el nombre de Jesús. Finalmente, hemos de ser vaciados del yo. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo mengüe. Yo no tengo el control, Él lo tiene. Yo no tengo la capacidad, Él la da. Yo no tengo la inteligencia ni la sabiduría, no, Él la dispensa. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. ¿Verdad? De igual forma, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga, juntamente crucificado. ¿Qué indica esto? Usted se acuerda cómo el Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Y Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Como el ladrón en la cruz, Él se rindió y le entregó su vida por completo al Señor. Asimismo, nosotros debemos vivir cada día crucificados a nuestros deleites y pecados, para que la gloria y el poder de la cruz en nosotros sea una realidad. Amados hermanos, necesitamos la renovación para poder cumplir nuestra misión.
Pero esto de la única manera que será posible es cuando definitivamente veamos y adoptemos lo que Dios quiere para nosotros. Deme 2 minutos más, por favor. En Efesios capítulo 3, versículo 14. Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Y cuál es la causa? Pablo previamente había desglosado el misterio de la iglesia, de cómo los gentiles y los judíos pueden convivir bajo una misma entidad. El misterio no revelado en generaciones pasadas. Versículo 15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, refiriéndose al Padre. Versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo está orando, ¿por qué? Para que el Padre nos conceda a nosotros, la iglesia. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que es lo que hemos estado diciendo, martillando en el mismo clavo. El creyente podrá vivir la vida de Cristo siempre y cuando el poder del espíritu le fortalezca en el hombre interior. Amados, aprendamos definitivamente. ¿Por qué la mayoría viven frustrados y decepcionados y hasta creen como que el evangelio no vale la pena? Es que están intentándolo con sus fuerzas. Si estás intentándolo con tus fuerzas, claro que vas a fallar, claro que vas a fracasar. Pero si el Espíritu de Dios es quien te sostiene, quien te sustenta y quien te fortalece, como Pablo oró, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en el versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si uno pudiera preguntarse: ¿pero acaso ya Cristo no habita en el corazón de los creyentes? Sí, pero el enfoque de Pablo no es cuestionar la presencia de Cristo en la vida del creyente. Es que cuando Pablo habla de la morada de Cristo en el creyente a través del Espíritu Santo, tiene que ver con lo siguiente: Cristo no se complace con el estilo de vida de cada creyente. Pero hay otros creyentes donde Cristo se deleita por la manera como viven. Hay lugares donde usted va y no se quiere ir. Mire, hay lugares donde yo llego y que boten el reloj, que esto yo lo quiero disfrutar al máximo. Entonces lo mismo pasa con la calidad o el estilo de vida de ciertos creyentes. Es como el dueño de una propiedad que recientemente la acaba de comprar. Le dan las llaves. Esa es su casa, la compró. Abre la puerta, entra a la sala y ve un comedor deteriorado, con carcoma, las paredes sucias, y va a la cocina, todo está derrumbado. Va hacia las diferentes habitaciones, todo está embarrado, manchado, hay un mal olor, hedor, putrefacción. Yo te pregunto, ¿tú crees que aunque él sea el dueño, disfrutará estar en esa casa, en esas condiciones? Esa es la perspectiva de Pablo. El hecho de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior para que esa casa esté siempre limpia, esa casa esté siempre arreglada, que esa casa esté perfumada, que esa casa esté lista para que cuando el dueño decida pasearse y hasta quiera dormir en cualquier habitación, diga: me gusta estar en esta casa. ¿Por qué? Porque esta casa está como yo la quiero. Ese para que habite Cristo por la fe representa la complacencia y el agrado de Cristo, de cómo en el corazón Cristo no se siente ahogado, porque la palabra dice de que la misma puede ser ahogada. Pero verdad que una planta que no está ahogada, sino que crece, se desarrolla libremente, los frutos serán abundantes. 17. A fin de que arraigados y cimentados en amor, la metáfora, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. El hecho de que Dios no quiere cristianos solitarios, porque hay muchos que dicen: no, yo desde mi casa vivo la religión. Eso no es bíblico. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que una estratégica manera de Satanás enfriarte es cuando uno retira un tizón del fogón. ¿Qué pasa? Que con el tiempo
Se va enfriando y gradualmente ya uno no sabe ni dónde está. Pero para que el fuego se mantenga, las llamas se mantengan intactas, cada una de las brasas deben estar ¿qué? Juntas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás triste te doy una palabra, cuando estás en aflicción te hablo de parte de Dios, y así sucesivamente. Por eso el texto dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Por qué? Porque cada santo tiene una experiencia que compartir, cada santo tiene algo de Dios que decir. Y de conocer, versículo 19, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo te pudiera preguntar, ¿tú crees que uno pudiera aguantar la morada de toda la plenitud de Dios en su plena manifestación? Evidentemente que no, en su fulgor no, pero ¿cuál es el contexto? Ya lo dije, tiene que ver con el control. Control de cómo mi sumisión al Señor, al yo dejar que Él me gobierne, entonces es como si todos los atributos del Padre, refiriéndome a su carácter, se manifiesten de la misma manera como se evidenciaron en Cristo. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne. O sea, lo que era abstracto, lo que no se podía tocar, lo que no se podía ver, cuando se encarnó, todo el mundo podía agarrarlo, podía tocarlo, podía verlo. ¿Por qué? Porque lo que era inmaterial se hizo material, y todo el que contemplaba se daba cuenta de que en Él estaba la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, vamos a romper con esa tradicional forma de ver el evangelio como una teoría, solo un cuerpo teológico, más que solo hablar de verdades. Vamos a aplicar y a vivir conforme a esas verdades. ¿Por qué? Porque necesitamos una renovación espiritual que nos impulse hacia el trabajo que Dios quiere para cada uno. Nombre de Jesús, amén. Amados, esto es lo que Dios quiere para cada uno, y fíjense cómo Él promete que lo cumplirá. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios se ha comprometido a hacerlo siempre y cuando confiemos. Padre, yo te exalto, yo te bendigo, Señor, y te doy gracias. Recibe la adoración, mi Dios, por los siglos. Señor, que a diferencia de Israel, nosotros actuemos diferentes, que seamos atentos a tu voz. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, que al contrario nuestros oídos sean traspasados por tu poderosa palabra, y que aprendamos a actuar de una manera que sea coherente con lo que en ti decimos ser. Necesitamos de la renovación de tu espíritu para cumplir con esta misión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya.